Cuando vemos en los noticiarios que las acciones suben o bajan, que hay cambios abruptos en el mercado por una información política, social, económica, generalmente nos preguntamos qué hay detrás de ese número, qué son las acciones, cómo se calculan, esto es directamente el valor que tienen. ¿Cómo uno puede tener en cuenta ese detalle a la hora, por ejemplo, de invertir? Pero para sacarnos las dudas, porque todo eso yo no lo sé, está Fermín Oria con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Gise? Buen día. Buen día. Bueno, queda hecha la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las acciones? ¿Cómo se calculan? ¿Cuál es el valor de una acción? Bueno, por supuesto, antes que nada de explicarte, déjame decirte, esto no es una recomendación de inversión, sino el análisis de lo que vos me estás preguntando. Para sacarte la duda respecto a un instrumento en concreto, nosotros tenemos nuestro equipo de asesores y pueden acudir a ellos. Pero volviendo a tu pregunta, ¿la acción sube o baja no porque la empresa tenga más dinero en su caja fuerte o porque hayan comprado algo nuevo para su activo? En realidad las empresas, cuando vos compras una acción, estás comprando un pedacito de esa empresa. Y eso vale en tanto y en cuanto por la ley más vieja del mercado, que es oferta y demanda. Si muchas personas están queriendo ingresar a una empresa o ser parte de una empresa, es lógico que el valor de esa acción suba. Y va a pasar lo contrario si hay personas que quieran dejar de tener ese papel. Por supuesto que la perspectiva de una empresa que haya descubierto una farmacéutica algún nuevo medicamento, que una tecnológica haya cerrado un nuevo contrato de tecnología, son cosas que le hacen pensar a quienes quieren ser parte que hay mayor valor a futuro. Pero a veces también hay que tener ese análisis de, bueno, cuáles son las perspectivas de esta empresa, quiero ser socio, quiero tener una partecita. Y luego está no dejarse dominar por toda la información que vos me decías. Sí, no subirse a la ola sin tener la información correcta. Totalmente. Hay algo que en el mercado que se llama FOMO, es el miedo a perderse. Y es un poco ese jueguito entre la codicia y acelerarse en el tiempo. Muchas veces nosotros tenemos con nuestros clientes, los asesores, lo que dicen es, lo más importante es la estrategia. La estrategia es lo que te va a permitir llegar a un objetivo determinado, puede pasar o no, pero es tratar de alcanzar esa meta y no subirte por la codicia de ver que algo sube o baja. A veces vos tenés noticias de subió tanto, te querés subir a eso para no perderte. Bueno, corres el riesgo de subirte en un momento donde tal vez el precio ha subido mucho y luego va a tener a retraerse. Eso es muy común. Lo importante en eso es siempre la estrategia. Bueno, y en relación, por ejemplo, al hecho de que, por ejemplo, en el mercado de capitales se habla mucho de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? La diversificación. ¿Cómo se hace para aislar el riesgo cuando uno tiene que buscar alternativas? Se ve que con tantos cortos ya lo tenés clarísimo, ¿no? Porque eso es lo más importante, es la diversificación, es el concepto clave en una cartera sana, ¿no? Voy a ponerlo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que vos tenés acciones de una empresa que vende paraguas y estás planificando la próxima temporada. Y por el otro lado decís, che, ¿qué pasa si no llueve? Bueno, del otro lado vos podés comprar acciones de una empresa que venda bronceadores, que sería la otra parte de la estrategia. En ambos sentidos, si pasa un hecho o no, vos estás cubierto y tenés un activo que va a subir de precio porque pueden suceder dos cosas, o que no llueva o que llueva y la otra empresa suba. Eso es la diversificación, no todos los huevos siempre en la misma canasta. Lo puse un ejemplo muy sencillo. También hay otro riesgo, ¿no? Que la sobrediversificación, tener muy poquito de cada uno, entonces realmente puedes perder el potencial de valor que puede llegar a tener una empresa. Pero lo importante siempre es tener una estrategia, estar asesorado, decir, che, vi tal noticia, ¿cómo lo ves vos? Definís tu estrategia con el asesor y en función a eso empezás a invertir. Bueno, un ejemplo claro lo tuvimos hace poquito con el petróleo y todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Claramente, digamos, ahí hay que separar un poco lo que son empresas que hacia adelante pueden mejorar eficiencia, pueden mejorar valor. Por suerte estamos en un país que tiene un montón de oportunidades porque la Argentina se está transformando en un exportador, pero si vos te subís en un momento donde tal vez las noticias eran muy pesimistas, corres el riesgo de que luego se normalice la situación y ojalá que Dios permita eso porque todos queremos que haya paz, pero bueno, eso puede hacer que el precio del commodity baje y eso te va a afectar en tu inversión, por eso es tan importante el momento. Bueno, hablamos del miedo o del riesgo de invertir y cómo saber cómo aislarse o cómo buscar alternativas. ¿Qué pasa con la ansiedad? Porque esa es otra forma también de, digamos, de avanzar en una estrategia, pero sin que nos gane la ansiedad. Bueno, un poquito yo te comentaba ese FOMO que se le dice en el mercado, el miedo a quedarse afuera. Nosotros siempre
tratamos de guiar al inversor, por eso somos asesores y por eso somos una empresa que nos dedicamos a eso. Muchas veces una persona llega y dice quiero invertir, quiero tal cosa, y luego uno empieza a hurgar. Claramente no somos psicólogos, no vamos a ir a una introspección tan grande, pero es entender qué objetivos tiene la persona con su cartera. Luego que uno determina esos objetivos, ve a qué riesgo está dispuesto a mostrarse, uno determina esa estrategia. Y la estrategia, como cualquiera, ojalá que en Scaloni tengan la mejor estrategia para el Mundial, todos queremos eso, pero con tu inversión va a ser más o menos lo mismo. Vas a tener una estrategia que hay que seguirla, hay que llevarla adelante, seguirla, y no es todo el primer día porque vi que algo va a salir. Bueno, con eso disminuís el riesgo de, como te decía antes, subirte en un precio muy elevado y luego quedarte expuesto a una corrección de ese valor, que es lo que nadie quiere tener, que su cartera pierda valor. Y además en ese caso ustedes hacen un asesoramiento personalizado. Cada inversor es una persona distinta y seguramente tiene riesgos distintos que asumir e intenciones también distintas en cuanto a las ganancias, ¿no? Claramente en la próxima temporada lo vas a dar vos a este micro, no. Porque ya lo tenés clarísimo. No, pero lo que decís es sumamente claro y creo que es lo central, ¿no? ¿Querés invertir? ¿Querés que tu trabajo, querés proyectar tu futuro? ¿Tenés una meta? Bueno, creo que lo importante es entender cuáles son los instrumentos, qué riesgo estás dispuesto a asumir y en función a eso determinar, y lo haces con un asesor, ¿no? Que ese es el rol de Leiva, y para eso está todo mi equipo que se sienta, te va a escuchar y va a determinar una estrategia a tu medida. ¿Tengo que tener muchos ahorros para ir a Leiva? No. Por suerte, lo ideal es que sí, claramente, porque en tu caso, bueno, todas las personas exitosas lo tienen, pero hay que pensar el futuro. Con una pequeña inversión, esto es como una catedral, lo vas a construir a tu retiro o tu proyecto con ladrillo a ladrillo. Entonces tenés que empezar, eso está claro y lo hemos hablado. Y bueno, ese ladrillo depende del tamaño que cada uno tenga, pero es un paso. Y además hay que saber cuándo invertir y cómo. Para También. eso necesitas que te asesoren, por lo menos a los que estamos o que quieren arrancar en esto, ¿no? Exactamente. Bueno, Fermín, muchas gracias. Gracias Será hasta la próxima. Gracias. En Leiva Bursátil podés invertir tus ahorros de forma segura. Y con el asesoramiento de expertos para que no pierdan valor. Contactanos